Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Juan Carlos Ruiz, Juan Carlos Pino. Juan Carlos Pino. Sí, pero también hay un Juan Buenas Carlos noches, Ruiz. profesor. Ah, ok. ¿Cómo estás? Mi papá. ¿Estás con el esto de tu papá? Sí, Kiara. sí, profesor. Ah, ya, ok. Ok, no te preocupes. Bueno, vamos a ir avanzando porque el tiempo se pasa volando. Quedamos en resoluciones SBS referidas al contrato de seguros, se las nombré, y continuábamos en lo que era nociones fundamentales del derecho aplicado a seguros, ¿no? La página 32. Etimológicamente, derecho significa la manera o forma habitual de guiar, conducir o gobernar. Perdón, estoy admitiendo a unos compañeros suyos que están llegando recién, Glenny Villanueva y Kiara Ceballos. A ver, un ratito. Ya entró Glenny. Falta Kiara. Ok, ya están. Continuamos entonces. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Etimológicamente, derecho significa la manera o forma habitual de guiar, conducir o gobernar, y a la palabra latina justicia se le atribuye diversos orígenes, como gobernar, ordenar, mandar, proteger y unir. Perdón. A través de estas fuentes se destaca un concepto común: gobernar, ordenar, mandar, dirigir, que también es ayudar o proteger. Perdón un ratito. Bueno. Que también es ayudar o proteger, puesto que tal es el fin del gobierno o del mandato. Además, gobierno significa orden que vincula la voluntad de quien obedece a la del que manda. De allí la última etimología señalada. De este modo, se destaca como significado de la palabra derecho la idea de rectitud en la conducta humana por su sometimiento a normas o a leyes. Podría definirse entonces el derecho como la regulación de la vida social del hombre para alcanzar la justicia. Un ratito, hay unos compañeros que acaban de ingresar. Ok, ya están todos ya. Listo. El derecho como moral, la ciencia, el arte, la técnica, la religiosidad, pertenece al mundo del hombre. La conducta del hombre reviste varias formas: conducta religiosa, conducta moral, conducta jurídica, conducta social. Estas diversas formas de la actividad consciente y libre se encausan por otras tantas clases de normas, religiosas, morales, jurídicas, sociales. Es así que el derecho también se entiende como un conjunto de normas jurídicas. Su fin es buscar el cumplimiento de algo. A diferencia de las normas sociales o morales, tienen un elemento diferencial: la coacción. A ver, veamos si ya están todos. Ok. Derecho y norma se presentan como dos conceptos inseparables. El derecho es un sistema de normas y la norma el modo como se concibe y expresa el derecho. Por otro lado, las disciplinas jurídicas estudian el sentido y campo de aplicación de las normas. De aquí se desprende la importancia del problema. Componentes de la norma jurídica. Sujeto. La norma jurídica expresa una relación entre dos sujetos que se denominan sujetos de derecho. Uno de los sujetos es el titular del derecho, sobre el otro reposa la obligación. Pueden ser sujetos de derecho las personas individuales
y las personas colectivas. Es sujeto individual el hombre considerado en sí mismo como persona. Son sujetos colectivos determinadas agrupaciones de personas a las que el derecho atribuye ese carácter. Objeto. En términos generales, significa el fin que persigue el derecho o uno de los elementos de la relación jurídica. La relación jurídica es el concepto jurídico fundamental porque el derecho es relación bilateral de la conducta humana. Es la relación que se establece entre los sujetos y el objeto de la norma. Sanción es la consecuencia que trae la violación de la norma. Es la consecuencia por la infracción de los deberes que las normas imponen. Coercibilidad es el poder del Estado para obligar al cumplimiento de la norma. Es la posibilidad del empleo de la fuerza para el cumplimiento de la norma. Derecho público y derecho privado. Siguen ingresando sus compañeros. A ver. Quiero que todos estén bien. A ver. Verónica Gutiérrez. Les pido que por favor tratemos de ser, al menos en estas reuniones, lo más puntuales posibles, por favor. ¿Ya? Para no estar interrumpiendo a cada rato lo que vamos avanzando en la lectura. Gracias. Derecho público y derecho privado. Aunque el derecho es esencialmente uno, se han establecido divisiones y subdivisiones fundadas en razones de sistemática. A continuación, una idea cabal de la ordenación jurídica. Como sustantivo define los derechos y los refiere al hombre como sujeto de ellos. Derecho público interno, constitucional, administrativo, tributario, penal. Derecho público externo, internacional, público. Derecho privado, civil, comercial, donde está el mundo de los seguros, minero, rural, aeronáutico, internacional. Como adjetivo, se define como un conjunto de normas que apuntan a la realización del derecho sustancial, derecho procesal civil, derecho procesal penal, procedimientos privativos, trabajo, agrario, justicia militar. Si se toma como criterio el fin que persigue la norma desde el punto de vista sustancial, el derecho público es el que afecta el interés de la comunidad y el derecho privado el que afecta el interés de los particulares. En la esfera del derecho privado, las leyes dejan en libertad a los interesados para establecer sus relaciones dentro de límites muy generales. En cambio, en la esfera del derecho público, la voluntad de las partes no puede derogar la norma. Fuentes del derecho. Es todo elemento jurídico que nos sirve para su conocimiento y aplicación, y en el presente caso, para el derecho de seguros. Las fuentes son derecho escrito, las leyes, decretos supremos, decretos leyes, resoluciones, etc. La costumbre, que viene a ser la reiteración de un mismo acto. Jurisprudencia, está contenida por los fallos de los tribunales. La jurisprudencia tiene en todos los países del mundo la fuerza de la ley, pero tiene que ser uniforme. En Argentina, Estados Unidos y algunos otros países, los fallos constituyen jurisprudencia firme. En el Perú, lamentablemente, no siempre es así. Doctrina, constituida por escritos y opiniones de los juristas, es fuente supletoria. Principios generales del derecho, constituidos por las bases fundamentales del derecho, principios de la equidad. Tratados o convenios internacionales, es una fuente externa. El contrato en general y el de seguros. El seguro, como los demás contratos, engendra derechos y obligaciones recíprocos entre las partes. El contrato es una de las fuentes de las obligaciones, aunque no todas las obligaciones surgen de los contratos, y viene a ser el acto jurídico por el que una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer una cosa. Es una convención creadora de obligaciones. Es uno de los tipos de convención por el cual pueden crearse, modificarse o extinguirse obligaciones. La base y el fundamento sobre el que reposa todo contrato es el acuerdo de voluntades, es el consentimiento de las partes. Este requisito primordial en todo contrato deberá versar sobre todos los puntos que forma
el objeto del contrato. El rasgo característico del contrato es el de que este es un acuerdo de voluntades libremente expresado, sin reservas. La autonomía de la voluntad es la libre facultad de los particulares para celebrar cualquier contrato, determinando su contenido, su duración, sus efectos. Las partes tienen la más franca libertad de pactar lo que convenga a sus intereses, sin más limitaciones a la que alcanza a todo acto jurídico. La ley solo se aplicará en el silencio del contrato. Por el contrato de seguro, una de las partes llamada asegurador se obliga mediante una prima a pagar a la otra llamada asegurado o a la persona designada por esta o por la ley a pagar una indemnización o a ejecutar una prestación al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Esta eventualidad es el siniestro, señores. Antes de la celebración del contrato de seguros, se pueden distinguir dos etapas. La etapa precontractual comprende la propuesta, llamada también proposición, oferta o policitación, y contiene la determinación del riesgo, duración de la cobertura, nombre del asegurado y o beneficiario, valor del capital asegurado y la prima respectiva. La veracidad y exactitud de la propuesta son condición del seguro a celebrarse. La etapa de aceptación. Esta etapa se perfecciona al emitirse la póliza por el asegurador. Sin embargo, hay que tener presente lo que indica en nuestro país la ley del contrato de seguro, que en su artículo 4 dice: el contrato de seguro queda celebrado por el consentimiento de las partes, aunque no se haya emitido la póliza, ni efectuado el pago de la prima. Ojo, ojo a este artículo. Lo repito, el artículo de la ley del contrato de seguro, artículo 4, dice: el contrato de seguro queda celebrado por el consentimiento de las partes, aunque no se haya emitido la póliza ni efectuado el pago de la prima. No afecta el carácter consensual del contrato posponer el inicio de la cobertura del seguro. A ver, acá les quiero dar un ejemplo. Suponiendo que yo tengo un cliente que hace su seguro de transporte y a última hora le piden tomar una póliza de transporte para una mercadería, ¿no? Entonces él recurre a mí como su asesor. Yo tengo que ver la forma de poder conseguir, ¿no? Y yo sé, pues, que en tal café a tal hora o hasta tal hora está el gerente general de una compañía de seguros con la cual yo siempre trabajo. Me apersono, ¿no? Lo ubico al gerente general de esta compañía y lo abordo. Obviamente le interrumpo el momento que está tomando su café con su croissant y le digo, pues, que tengo un cliente, ¿no?, que está necesitando de tener una póliza de transporte, ¿no? Yo le doy al gerente general toda la seguridad del caso que este tema, esta póliza, se va a tomar definitivamente, pero que ya está saliendo la mercadería hoy en la madrugada, está saliendo de viaje. Entonces se requiere sí o sí que sea efectivo desde hoy mismo, ¿no?, la vigencia de la póliza, de la futura póliza. Entonces el gerente general me dice: mira, como tú eres un broker, un corredor de seguros que trabaja bastante con nosotros y nunca hemos tenido una queja contigo, ¿no? Entonces, ok, dalo por hecho, no hay ningún problema. Mañana culminamos o regularizamos la emisión de la póliza con todos los datos que se requieran. Yo, como corredor de seguros, estoy un poco precavido. Le digo, no importa, aunque sea una servilletita, anótame que estás dando cobertura a mi cliente por el transporte de su mercadería, ponen la fecha de hoy, lo firmas tú, lo firmo yo. Ok, y así se hace, ¿no? Lo firma el gerente general, lo firmo yo, ponemos la fecha, y con esa servilleta se está dando cobertura, ¿ya? No importa que la póliza se emita mañana, ¿ya? Pero yo le estoy dando la tranquilidad a mi cliente de que conseguí la póliza. Eso quiere decir este artículo 4. No está emitida la póliza, ni se ha efectuado ningún pago de prima, pero estamos acordando de manera consensual, yo en representación del cliente, como corredor de seguros y asesor, y el gerente general de parte de la compañía de seguros. Por eso es importante siempre tener buenas relaciones, ¿no?, con las compañías de seguros y saber quién te puede dar la cobertura.
¿no? Este caso, este ejemplo que he puesto es un ejemplo extremo, ¿no? De inclusive tocar al mismo gerente general, pero inclusive un gerente técnico también lo podría reemplazar, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso, ¿ya? Hay casos en que antes de que la propuesta sea aceptada, el ofertante puede necesitar urgentemente de la cobertura, transporte, incendio, robo, etc. La dificultad queda, obviamente, emitiéndose una cobertura provisional, lo que también se llama seguro preventivo. Esta también es otra opción, ¿no? Que reemplaza a la que les he mencionado, ¿no? La que les he propuesto o les he comentado es una solución extrema, pero también puede ocurrir el hecho de que una cobertura provisional sea emitida. Pero ¿qué pasaría cuando ya, pues, las oficinas de la compañía de seguro están cerradas, ¿no? Hay que buscar la forma de poder conseguir la cobertura para el cliente, ¿ya? Características del contrato de seguros. Al contrato de seguro se le asigna las siguientes características. Es bilateral. ¿Por qué? Porque hay dos partes, ¿no? Se generan obligaciones para las dos partes contratantes. Para el asegurado, más jurídicamente, para el asegurador, o para el asegurado la de pagar la prima y para el asegurador más jurídicamente, fuera de otras que los expositores denominan cargas, y para el asegurador la de asumir el riesgo y consecuencialmente la de pagar la indemnización si llega a producirse el evento que la condiciona. Sabemos que el evento que la condiciona, o llamada también eventualidad, es el siniestro. Es oneroso en cuanto cada una de las partes se grava en beneficio de otra. No constituyen liberalidad ni el pago de la prima ni el de la indemnización llegado el caso. Es aleatorio. No existen equivalencias en las prestaciones del asegurado y del asegurador. Ambos están sujetos a una contingencia incierta de ganancia o pérdida, pese a la ley de los grandes números y al cálculo de las probabilidades. Es solemne porque se perfecciona y prueba por escrito. Quiere decir, cuando ya tenemos la póliza, se vuelve solemne, ¿no? Solo existe con efectos jurídicos el contrato de seguros cuando se ha extinguido y firmado el documento justificativo del seguro, es decir, la póliza. La resolución SBS 3199 del 2013 establece que la póliza es el documento que formaliza el consentimiento del contrato de seguro. Seguimos con las características. Es condicional, porque el plazo de la indemnización está subordinado a la condición de la realización del siniestro. La condición es un hecho futuro e incierto que suspende o resuelve la eficacia del contrato. Es de adhesión, en cuanto a que habitualmente no es dable al asegurado discutir sus condiciones libremente. Él se adhiere a esas condiciones porque las empresas de seguro son las que han emitido las pólizas con sus condicionados, con sus cláusulas, con los deducibles, el monto de las primas, ¿no? Ellas se hallan impresas de antemano en la póliza, son impuestas por la empresa aseguradora a cuya paternidad literaria corresponden, aunque su aplicación está condicionada a la aprobación previa de la SBS por ser contrato de adhesión. No se permiten cláusulas ambiguas y cualquier duda favorecerá al asegurado. Es de ejecución continuada o de tracto sucesivo. Como suelen denominar los expositores de derecho civil a aquellos contratos cuya ejecución no es instantánea, las obligaciones se van desenvolviendo continuamente en el tiempo, desde el perfeccionamiento del contrato hasta su terminación por cualquier causa. Es a plazo, porque siempre se fija una duración. Normalmente los contratos de seguro, en su mayoría, son de un año. Hay otros seguros que pueden ser de más o quizás menos. De repente, si estamos hablando de los seguros de construcción, ¿no? Construction All Risk o Erection All Risk, que es montaje, ¿no? Construcción contra todo riesgo o montaje contra todo riesgo. Ahí lo que manda es la fecha de la obra. O sea, hay una obra que se tiene que hacer, no sé, pues de repente en 2, 3 años. Eso es lo que va a tomar como vigencia el seguro que corresponde en ese momento. Si de repente es una obra que se va a armar en, no sé, pues 5 meses, ese seguro durará los 5 meses, ¿ya?
Es nominado porque tiene nombre propio dentro de las nomenclaturas contractuales. Es contrato de buena fe. Es cierto que todos los contratos deben cumplirse conforme a la común intención de las partes y ejecutarse con arreglo a las normas de buena fe. Pero en este contrato, por su especial naturaleza, se exige que los vacíos, obscuridades, puntos ambiguos, imprecisiones, etc., se interpreten de acuerdo con la equidad. Es decir, que las resoluciones deben inspirarse más en los sentimientos del orden ético que en los fríos razonamientos de la letra contractual. Se ha dicho por ello que la equidad es la justicia del hecho concreto y del caso particular. Es principal porque subsiste por sí solo, tiene individualidad propia y no depende de ningún otro contrato. Elementos materiales del contrato de seguros. Estos son tres: el riesgo, la prima y el interés asegurado. El riesgo en el seguro es el primer elemento que cabe destacar, ya que es fundamental en un contrato de seguro. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un hecho dañino que modifique nuestro patrimonio y debe tener unas características básicas. Debe ser futuro, posible y fortuito. Es decir, que sea casual y no esté previsto. Que sea concreto y lícito. Concreto porque debe existir y ser real. Ejemplos: un automóvil, un edificio, un animal. Son cosas y seres concretos, que también les podemos llamar riesgo, ¿ya? Porque eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder asegurar. Lícito, porque debe estar permitido por la ley o es conforme a la moral, a la razón o con lo que se considera justo o razonable. Que sea incierto, es decir, no sabemos si va a ocurrir, y si ocurre, que no se conozca la fecha que va a tener lugar. No puede depender de la voluntad de la persona asegurada. Que suponga una merma económica para el asegurado. La prima es otro de los elementos importantes en un contrato de seguro. No es otra cosa que el importe que el asegurado está obligado a pagar para obtener la cobertura del riesgo y que ha calculado la aseguradora para asumir la cobertura de dicho riesgo. A ver, vuelvo a repetir, ¿ah? No se me vayan a confundir. Riesgo se llama a todos aquellos bienes, ¿no?, que se aseguran en la póliza, ¿no? Puede ser un bien patrimonial, ¿no?, como un automóvil, un edificio, un animal, ¿no? Son cosas y seres concretos que pueden ser llamados riesgos. Pero ellos también se aseguran, por ejemplo, el automóvil se asegura bajo el riesgo de seguro vehicular, ¿ya?, o el seguro de automóviles. El edificio se asegura bajo el riesgo de incendio. También se puede asegurar bajo el riesgo de robo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, hay dos formas de determinar lo que es el riesgo. El riesgo como objeto asegurado y riesgo como aquel que determina bajo qué afectación estaría una determinada cantidad de personas o bienes en particular. El riesgo de transportes, ¿no?, que tenemos el riesgo de transportes marítimos, el riesgo de transportes terrestre, ¿no? Tenemos el riesgo de avión, el riesgo de los aviones, ¿no?, del casco y RC, que tienen estas coberturas básicas. Así que tenemos que saber en qué momento, ¿no?, de acuerdo a lo que estemos leyendo, qué sentido le están dando en ese momento a la palabra riesgo, ¿ya? El interés asegurable o interés asegurado es el interés que tiene el asegurado en que el siniestro no se produzca, y si se produce, en emplear todos los recursos a su alcance para aminorar las consecuencias. Si no existiera el seguro podría ser objeto de un enriquecimiento injusto e infundado. Elementos personales del contrato de seguros. Esta complejidad puede ser mayor si tenemos en cuenta otras personas que, sin ser parte del contrato, gravitan alrededor de su órbita, como el mediador de seguros o el tercero perjudicado del seguro de responsabilidad civil. El asegurador. El asegurador es una de las partes que suscribe el contrato y por él se obliga a indemnizar el daño producido al asegurado
o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Esta obligación, de carácter genérico o abstracto, en el momento de suscribir el contrato, se convierte en una obligación cierta y concreta cuando se produce el siniestro. El contratante es la persona natural o jurídica que celebra el contrato de seguro. En el caso de un seguro individual, puede además tener la calidad de asegurado. El asegurado es el titular del interés asegurable, objeto del contrato de seguro. Puede ser también el contratante del seguro. El beneficiario es el titular de los derechos indemnizatorios establecidos en la póliza. El corredor de seguros. En la suscripción de un contrato de seguros, si bien no es obligatorio, puede intervenir un corredor de seguros. La carta de nombramiento que el asegurado contratante extiende a un corredor de seguros faculta a éste para realizar actos administrativos de representación, mas no de disposición. A ver, repito acá. Representar. No puede disponer de ¿qué? De dinero. No puede hacer o efectuar pagos en nombre del asegurado a la compañía de seguros. Eso ya no le está permitido al corredor de seguros, ¿ya? El mismo contratante o el asegurado, de ser el caso cualquiera de los que pague la prima, es el que tiene que pagar o en las oficinas, en la caja de la compañía de seguros, en el banco donde tienen las cuentas de la compañía de seguros o mediante las transferencias vía web que se pueden efectuar ahora, ¿ya? Ahora, les voy a dar un ejemplo de una póliza, ¿no? Donde participan, en este caso, sin la participación del corredor de seguros, el asegurador, el contratante, el asegurado, el beneficiario, ¿no? Por ejemplo, a ver, el asegurador es obviamente la compañía de seguros. El contratante puede ser fulanito de tal, ¿no? El asegurado, ¿ya? Podría ser de repente quizás una persona a la cual él le debe una platita, ¿no? Y está poniendo pues el bien que va a asegurar o el bien que ha adquirido, ya sea financiado, lo está poniendo a él como también parte del beneficio del seguro. Y si nosotros compramos un bien, por ejemplo, se compra un carro, ¿no? A un banco, el banco te va a exigir, ¿no? Que la póliza vehicular que tú tomes para el vehículo que te ha financiado salga con su endoso de cesión de derechos, en donde ellos aparecen como los titulares de esos derechos indemnizatorios, ¿ya? Ahora, es importante también aclarar que el hecho de que una póliza tenga o cuente con un corredor de seguros no le significa ninguna agravación en el costo al asegurado, ¿ya? No le significa ninguna agravación en el costo. Tenga o no tenga corredor de seguros, el asegurado pagará la misma prima. ¿Quién le paga al corredor de seguros? Le paga la compañía de seguros, le paga su comisión, siempre y cuando esté con su registro debidamente autorizado y operativo en el momento que está contratando la póliza, ¿ya? Entonces, a veces los bancos o algunas personas que no tienen mucho interés en que se sepa este tema, discriminan, ¿no? El tema de los corredores de seguros, induciéndole al asegurado que eso va a agravar el costo de su póliza, cuando en verdad no es así. Esperemos nomás ahora que esto que ha pasado con la póliza de Vida Ley, que lamentablemente ha quitado el agenciamiento, no hay comisión, ¿no? No hay una comisión en este tipo de pólizas. Esperemos que eso se subsane, porque eso es un craso error. Todo asegurado, igual como toda persona natural o jurídica, tiene derecho a invocar o contratar un abogado. El corredor de seguros es lo mismo para cualquier asegurado. Es su abogado porque conoce las leyes del contrato de seguros, las interpretaciones de las pólizas, los condicionados, las cláusulas, sabe en qué momento le están aplicando una cláusula abusiva o no, y si están bien emitidas las condiciones. Entonces, por eso es importante que todos puedan contar con un asesor o corredor de seguros que lo represente. Sobre todo, te va a ayudar a, en los casos de siniestros, conseguir la información lo más rápido posible, ¿no? De los documentos, y en tu nombre va a estar haciendo la presión necesaria hacia la compañía de seguros para que se pronuncien en cuanto a la determinación del siniestro y su indemnización
con lo cual se estaría cumpliendo la prestación que da la póliza, ¿ya? Principios jurídicos del contrato de seguros. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Seguros, perdón, se cortó creo. Ok. Vigente la Ley 29946, los principios del seguro son el principio de la máxima buena fe. Según este principio, el asegurado está moralmente obligado a ser exacto y completo en todo aquello que influya en la representación de los riesgos al ofrecer el seguro al asegurador. Solo el asegurado está en posición de conocer todos los detalles del riesgo, el cual se desvirtúa ante los aseguradores si no se les comunica todos los detalles del mismo. No obstante, lo indicado, el asegurado no está obligado a declarar aquello que no influya en la apreciación del riesgo, como hechos conocidos por todos, por ejemplo, una guerra en curso, hechos que los aseguradores debieran conocer como leyes o ciertas prácticas comerciales, datos que los aseguradores pudieran deducir de la información recibida, datos sobre los cuales los aseguradores permiten guardar reserva, datos no requeridos expresamente por la póliza y todos los documentos que formen parte del contrato. Pero este principio no se limita solo a proteger al asegurador, quien tiene la obligación de observar también la máxima buena fe, evitando malos entendidos en casos de siniestro. El principio de mutualidad. Es un elemento que es condición indispensable para la validez del contrato del seguro. Su introducción sacó al seguro de la órbita del juego y eliminó el riesgo moral como una amenaza. Para que pueda celebrarse un contrato de seguro, una persona tiene interés cuando la asiste cualquier relación justa o de derecho con la propiedad o bien asegurable. Por consecuencia, puede beneficiarse en caso de sufrir dicho bien un daño o una pérdida. Resumiendo, podemos decir que el interés asegurable se refiere no al objeto causa del riesgo, sino a la relación económica que ligue a una persona determinada con los bienes que han de ser objeto del contrato, en tal forma que la conservación de tales bienes resulte beneficiosa y su deterioro o pérdida signifique un quebranto patrimonial expresado en dinero. Por lo anterior, no se debe admitir un seguro en el cual no exista un interés asegurable en el momento de la contratación. El principio de indemnización es la principal obligación del asegurador, motivada por la ocurrencia de un siniestro indemnizable y notificado por el asegurado y determinada por la tasación de los daños producidos por el siniestro. En consecuencia, la indemnización se pagará con arreglo a los daños evaluados, pero con el tope máximo de valor asegurado que figure en el contrato. El asegurador puede cumplir con la obligación de indemnizar de diversos modos: pagando en efectivo el importe tasado de los daños, reparando o reemplazando a su cargo el objeto dañado, tomando en todo o en parte y por el precio de tasación los objetos asegurados. El principio de la causa adecuada. Se ha incorporado este principio a fin de, para pagar un siniestro, la compañía de seguros aplique la causa próxima, debiendo encontrar la causa que desencadene una serie de eventos que nos lleve directamente al siniestro y no la causa inmediata, el suceso que causa el siniestro. Las estipulaciones insertas en la póliza se interpretarán en caso de duda a favor del asegurado. La solicitud del seguro. El asegurado está obligado a declarar en la solicitud de seguros, antes de la celebración del contrato, todos los hechos o circunstancias que conozca que pudieran haber impedido la celebración de este último o modificar sus condiciones. La exactitud de las declaraciones constituye la base del contrato y causa determinante de la emisión de la póliza. La reticencia o declaración inexacta por parte del asegurado de hechos o circunstancias conocidas por este último que pudieran impedir la celebración del contrato o modificar sus condiciones es causal de nulidad siempre y cuando medie dolo o culpa inexcusable. Acá les quiero explicar un poquito este tema. Suponiendo que yo quiero asegurar pues un yate, ¿no? Quiero asegurar un yate y busco una compañía de seguros para poderlo asegurar, pero resulta que me da mal en los negocios y ese yate yo
lo vendo, pero no informo a la compañía de seguros. Y lo aseguro porque en caso de que ocurra un perjuicio incidente, yo quiero beneficiarme con ese bien, pero ese bien ya no está en mi poder, ya no lo tengo yo. Yo ya no tengo interés asegurable en él. Entonces, de comprobarse ese hecho, de que yo aseguré algo que ya no me pertenecía al momento de celebrar el seguro, entonces eso se llama intento de dolo o culpa inexcusable. ¿Ya? Entonces, ese seguro no es válido. La solicitud de seguro es la constancia de la voluntad del contratante y o asegurado, según corresponda, de contratar el seguro. La solicitud de seguro no genera obligaciones al contratante ni a la aseguradora. El texto, como sabemos, es brindado por la aseguradora. Debe ser firmada por el contratante, salvo en los casos de comercialización a distancia. Una vez presentada, la compañía tiene 15 días para emitir la póliza y o certificados, salvo que haya rechazado la solicitud. En este mismo plazo, deberá comunicar al corredor nombrado el número de registro de la póliza. Base legal, Ley de Contrato de Seguro 29946 y Resolución SBS 3199 del 2013, Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Seguros. Información del contratante, asegurado, beneficiario y endosatario. Los siguientes datos son los mínimos e indispensables que deberán indicar el contratante y o asegurado. Como persona natural, nombre, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico, tipo y número de documento, DNI o carnet de extranjería, sexo y teléfono. Como persona jurídica, razón social, dirección, correo electrónico, teléfono, persona de contacto. Los beneficiarios, nombres y apellidos completos o razón social, tipo y número de documento, DNI, carnet de extranjería o RUC, porcentaje de participación en el beneficio. En caso los beneficiarios sean menores de edad, bastará con señalar el nombre y apellidos completos. En caso el asegurado no haya designado beneficiarios, los beneficiarios serán los herederos legales. Si se designaron varios beneficiarios sin indicaciones de porcentaje, se entiende que el beneficio es por partes iguales. Los endosatarios, perdón, generalmente son empresas del sistema financiero, por lo que sus datos son públicos. La indemnización les alcanzará hasta donde aparezcan sus intereses. Información de la materia del seguro. Toda solicitud de seguro debe contener información sobre la materia del seguro. Bienes asegurados, seguros de propiedad, interés asegurado, en seguros patrimoniales, sujeto del seguro, en seguros personales. Por ejemplo, seguro de incendio, que es un seguro de propiedad, se requiere valor declarado, valor asegurado, ubicación del riesgo, giro del negocio o actividad, número de pisos, número de sótanos, año de construcción, tipo de estructura según material de construcción predominante. El seguro de vehículos, que también es de propiedad, se requiere la marca, modelo, año, placa de rodaje, número de VIN, valor asegurado. Antes el número de VIN era conocido como número de serie. En seguro de lucro cesante, que es un seguro patrimonial, la utilidad bruta anual, gastos fijos, utilidad neta. En seguro de vida, que es un seguro personal, nombre y apellidos, DNI, edad, dirección y profesión. Información de las coberturas y sumas aseguradas. Dependiendo del ramo, es importante que la solicitud de seguro se especifiquen claramente las coberturas y sumas aseguradas que se desean contratar para un adecuado aseguramiento y suscripción del negocio. Dicha información podrá ser modificada de mutuo acuerdo luego de la inspección del riesgo. Cobertura según la ley de contrato de seguro. El contrato de seguro cubre cualquier riesgo siempre que al tiempo de su celebración exista un interés asegurable actual o contingente. Protección de datos personales. Bueno, estimados alumnos, me está quedando menos de un minuto. Por favor, continúen. Ya faltan 5 páginas para concluir esta lectura. Ya, por tema de tiempo, como ustedes comprenderán, procedo ya a retirarme. Ante todo, les agradezco su atención y nos estaremos viendo la siguiente.